Y vamos a abrir nuestro libro de Oseas en nuestra Biblia, el libro de Oseas. Creo que debía haber dicho que leyéramos el libro de Oseas para poder entender un poquito mejor el tema de esta mañana. Si usted tiene tiempo ahí de leerlo, es una historia muy conmovedora, es una historia muy bonita, lo que presenta Dios en el libro de Oseas. Y nos vamos a ir hasta la 31, dijimos. Eso fue lo que fue el tema pasado. Y si no vamos hasta la diapositiva 31, ahí comenzaríamos. En, nos quedamos con Oseas en la boda. Nos quedamos con Oseas en ese momento en el que finalmente ella, que estaba en ese lugar donde se adoraba a Baal, llega por fin el profeta a ese lugar. La siguiente, por favor, si podemos pasar a la siguiente. Gracias. El anterior tal vez era una imagen de lo que pudo haber sido, ¿no? De cómo pudo haber sido un lugar como los lugares altos donde se adoraba a Baal, donde generalmente había incienso, gracias, había incienso. Los que iban a adorar a Baal llevaban vino, llevaban trigo, llevaban panes de pasas, llevaban becerros, generalmente para ofrecerlos en sacrificio, y llevaban varias ofrendas. Y entonces las sacerdotisas que estaban ahí al son de la música, danzando, entonces los que venían a adorar invitaban a una sacerdotisa para que bailara. Y de esa manera ellos entregaban su ofrenda para que Baal respondiera sus súplicas, donde generalmente las súplicas eran que viniera lluvia a su tierra, que las tierras fueran fértiles, que sus ganados crecieran, si tenía borreguitas, si tenía camellos, si tenía becerros, vacas, que creciera, para que hubiera abundancia, para que hubiera prosperidad. Y recordamos un poquito de que Oseas, él fue a, a la escuela de los profetas, porque su sueño era predicar a Dios. Su sueño de Oseas, seguramente desde cuando estaba niño, era de ver otra vez el reino unido, porque en ese momento el reino estaba separado, el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur había quedado con Jerusalén, con Judea, se habían quedado con el templo. El reino del norte, Jeroboam había colocado dos becerros, uno en la parte norte de Dan y otra en Betel, que estaba más cerca de Judea, estaba más cerca de Jerusalén. Y esos dos becerros, Jeroboam les había dicho: adóralos, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Jeroboam, en su pensamiento, en su corazón, decía que el pueblo no vaya a Jerusalén, porque si el pueblo va a Jerusalén a adorar a Dios en el templo, el pueblo del reino, otra vez su corazón se va a volver al corazón del rey del sur. Pero yo soy el rey del norte. Yo no quiero que vayan allá. Yo no quiero que las familias vayan a Jerusalén, porque era una ley de que toda familia israelita, el día de la expiación, el día del Yom Kippur, hacían un viaje a Jerusalén para expiar su pecado, para que Dios les perdonara los pecados de todo el año. Era el día de la expiación. Sin embargo, Jeroboam dijo: no, no irán más allá, sino que ahora es Betel y Dan. Y no es en el mes séptimo, el día 15, sino es en el mes octavo. También el día 15, pero en el mes octavo. En ese tiempo Dios levantó profetas.
En ese tiempo Dios levantó hombres que trajeran de regreso a las familias a la ley de Dios. En ese tiempo Dios levantó, y siempre Dios va a levantar personas, profetas, donde Él revela sus designios, donde Él revela su voluntad, donde Él revela lo que Él le quiere decir al pueblo en ese momento. Siempre va a levantar Dios. Siempre va a levantar hombres y mujeres que traigan palabra de Dios. No su palabra, sino palabra de Dios. Y ahí Dios llamó a Oseas. Y hablamos de que seguramente, por lo que se menciona, seguramente que Oseas hizo viajes a Jerusalén con su familia. Era un viaje especial. Imaginémoslo. Era desde la parte de Samaria o de Siquem, y entonces viajar varios días como familia. En aquel entonces no había aviones, no había camiones, sino que era viajar a pie, o en burro, o en camello. Los que tenían más dinero, tenían algunos carritos, y entonces ahí se iban con su carro. Pero generalmente los niños y los jóvenes iban a pie porque no había carros para todos. Tener un carro era de personas que tenían dinero. Así que los que no tenían dinero, como era una peregrinación grande, pues muchas familias se iban a pie. Y entonces se llevaban sus provisiones, e iban en el camino, y entonces se hacía noche y se quedaban en el campo. Ahí se quedaban. Y era una caminata de por lo menos unas 2 o 3 semanas que tenían que hacer. Pasaban por diferentes lugares, y uno de los lugares antes de llegar ahí era un valle que casi era como un tipo desierto. Y ustedes saben que a veces en el desierto, en los valles, pues hay animales, a veces hay culebras, hay todo eso, y se llamaba el Valle de Acor. Acor significa el Valle de las Desgracias, porque a veces en el camino la gente que iba hasta Jerusalén, en ese lugar, a veces le pasaban desgracias. Era un valle largo, casi no había agua, casi no había ríos. Y entonces la gente tenía que llevar buena provisión de agua, buena provisión de alimentos, para que no se quedara sin agua y sin alimentos. Y a veces los coyotes, los lobos, las culebras venían y hacían su agosto, porque a veces uno se duerme, ¿verdad? Pero los coyotes vienen, huelen la comida, entonces se llevan la comida. Así que fue, como sucedieron algunas cosas, le llamaban el Valle de las Desgracias. Sin embargo, cuando tú llegabas a ese lugar, es porque ya estaba cerca de Jerusalén. Había que atravesarlo, pero ya estaba cerca. Ya estaba cerca de Jerusalén. Entonces, por un lado te daba miedo, pero por otro lado, los que venían desde la parte norte, pues les daba esperanza, porque ya casi estaban llegando a Jerusalén. O sea, seguramente fue alguna de las 12 escuelas de los profetas que había en aquel entonces. No sabemos a cuál fue, no tenemos idea. Pero en esta escuela de los profetas, me parece que sí ya está. Ahí los profetas, estaba el profeta Isaías, estaba el profeta Jeremías, los profetas mayores, y entonces venían los jóvenes y ellos recibían instrucción. La mayor instrucción que recibían era un mensaje que venía de Dios. Tú como profeta vas a dar un mensaje que venga de Dios. Y venían los jóvenes y ellos estudiaban la Torá, el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, el libro de Job, los Salmos, los Proverbios. Y ahí venían y ellos estaban ahí conociendo, estudiando, viendo qué es lo que iban a predicar, cuál era la palabra de Dios para el pueblo en ese momento. Y Oseas me lo imagino ahí entre los jóvenes, como cuando vamos a la universidad, al seminario, y estamos leyendo, ¿no? Estamos leyendo la Biblia y te imaginas cómo vas a ir, cómo vas a regresar a tu casa y vas a predicar y vas a hablar del amor de Cristo Jesús. Así me lo imagino a Oseas. Y entonces él seguramente que vio a varios profetas, caminaban. Generalmente la escuela de los profetas estaba en el campo, donde la persona estaba un poco aislado
de la ciudad, y sus libros eran mayormente los rollos de aquel entonces que había, la Torá y la naturaleza, el segundo libro de Dios. Los profetas se les enseñaba a labrar la tierra también, porque los levitas recibían los diezmos y las ofrendas, pero los profetas era de sostén propio. Los profetas no recibían los diezmos y las ofrendas. Los profetas, un profeta iba y predicaba, iba y era enviado a una ciudad, iba y era enviado a un pueblo, pero ese profeta podía sembrar, algunos recolectaban higos, algunos otros tenían unas borreguitas, chivitas, era su sostén, y algunos otros recibían algún apoyo de las personas, de los reyes o de personas que tenían algo de dinero. Pero mayormente podríamos decir que si un profeta se dedicaba solamente a predicar, pues entonces vivía prácticamente de la caridad de las personas. Ese era un profeta. Sin embargo, había jóvenes valientes que aceptaban el llamado de ser un profeta, de ir y dedicar su vida a predicar la voluntad de Dios. Y Oseas tenía una misión. Oseas tenía una misión que era algo complicada, hermanos. Era algo difícil. Predicar del amor de Dios a un pueblo que adoraba a Baal. Era una competencia muy fuerte. La mayoría de los pueblos que estaban alrededor de Israel adoraban muchos dioses. Israel y Judá habían sido llamados a adorar a un solo ¿qué? A un solo Dios. Entonces, cuando tú vienes con un pueblo que de pronto ha dejado a un solo Dios y tiene muchos dioses, porque los demás pueblos, yo me imagino a los reyes, ¿no? Generalmente en aquel entonces, un pueblo se decía que era próspero de acuerdo con sus dioses. Entonces, si ese pueblo iba a la batalla y salía vencedor y tenía muchas conquistas, entonces decían, oh, sus dioses son buenos. Y decían, no, pues tiene muchos dioses, que tiene el dios del sol, el dios de la luna, el dios de la lluvia, el dios del relámpago, el dios de esto, el dios de lo otro. Entonces tiene muchos dioses que lo ayudan. Y cuando los israelitas se miraban a sí mismos, o los de Judea, decían, ¿y cuántos dioses tenemos nosotros? ¿Cuántos dioses tenemos? Uno nada más. Y por eso muchos israelitas y muchos del pueblo de Dios decían, bueno, yo voy a tener a Dios, pero además de Dios voy a tener al Dios también de la fertilidad, al Dios Baal, a Astarte, al Dios de la luna, también para que ellos me ayuden. Entonces tenemos a un pueblo que sí adoraba a Dios, que sí creía en Dios, pero decía, también le voy a adorar a Baal, también le voy a rezar a Astarte. Y entonces cada pueblo tenía su propio patrón, le llaman así como Baal. Baal significa Señor, es lo que significa. Baal significa Señor, patrón, dueño. Es mi dueño, es mi patrón. Es el a quien le rezo. Es el que me concede mis peticiones, mis súplicas. Y Oseas, seguramente que al ir al pueblo, pues le era complicado, porque él iba a predicar y la gente no lo escuchaba, y la gente decía, ah, está bien, sí, sí creemos en Dios, pero también tengo otros dioses. Deuteronomio 12, el versículo número 1 dice, estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado. ¿Quién se la dio? ¿Baal? ¿La luna, el sol? No. Aquí dice,
que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros vivieres sobre la tierra. Encontramos ahí que desde Deuteronomio Moisés le dijo, bueno, Dios a través de Moisés le dijo a su pueblo, dice, mira, cuando llegues a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, esa tierra yo te la doy. No te la da nadie más. Soy yo el que te la da. Y podemos ver, me gustó esa imagen de Moisés en una tierra árida. Pasaron 40 años en el desierto. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, pero Dios le dijo, los llevaré a una tierra que fluye leche y miel. Porque Dios te promete a ti y a mí que podemos tener una vida llena de ¿qué? De felicidad, de alegría, de paz, de perdón. Eso es lo que Dios nos promete. Dice, si tú cumples con mis estatutos, si tú cumples mis ordenanzas, si tú andas conforme a mi voluntad, tú vas a ser prosperado. Vas a tener bendiciones. Vas a encontrar felicidad, vas a encontrar armonía. Vas a estar bien, te va a ir bien. Tu vida va a fluir leche y miel. Y es lo que Dios les prometió. Entonces, finalmente Dios lleva al pueblo de Israel a Canaán, la tierra prometida. Una tierra que fluía leche y miel. Dice, pero que cuando tú llegues a esa tierra, Deuteronomio 12, ustedes pueden abrir su Biblia, y en Deuteronomio 12 dice, destruiráis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses. Dice, vas a destruir todos los lugares, sobre los montes altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Esos eran los lugares donde los pueblos cananeos tenían sus altares a sus dioses. Debajo de los árboles frondosos, en los lugares altos, en los lugares verdes, porque ellos creían que eran los dioses de la fertilidad, de la lluvia, del sol, los que hacían toda esa bendición. Y ahí estaban las columnas, hacían como columnas sagradas, hacían altares para adorar a sus dioses sobre los lugares altos. Derribaréis sus altares y quebraréis sus ¿qué? Estatuas, y sus imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. Porque yo soy tu Dios, porque soy yo quien te dio esa tierra. No es Baal, no es Astarte, no son los demás dioses, soy yo quien te doy esa tierra. Y este era lo que Dios quería. Dice, mira, cuando tú llegues a esa tierra, te vas a encontrar con muchos dioses, muchas imágenes. Dice, cuida de no adorarlas, destrúyelas. Si te encuentras con Astarte, que era la diosa de la fertilidad, que se unía con Baal y hacían una pareja, y entonces era el Dios de la abundancia, el Dios de la prosperidad, el Dios que te daba todos los bienes materiales. Y claro, las personas tenían sus imágenes y tenían sus dioses para que en su casa les fuera bien, para que sus vacas tuvieran muchos becerritos, para que tuvieran muchos borreguitos, sus ganados, sus borregos, para que si sembraban una vid tuvieran muchas uvas, para que si sembraban trigo viniera la lluvia y regara los campos y tuvieran una cosecha abundante. Entonces ahí tenían, y tanto Fenicia, Babilonia, Egipto, ahí estaba esta diosa de la fertilidad. Y ahí estaba, ¿no?
y tenían los egipcios, tenían los fenicios, los de Babilonia. Entonces le cambiaban de nombre, pero era prácticamente el mismo concepto: la diosa de la fertilidad, la diosa de la prosperidad, la diosa de la abundancia. Dice aquí, sino que el lugar, dice, no vas a ir a esos lugares a adorar. El lugar donde tú vas a ir a adorar es el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner ahí su nombre para su habitación. Ese buscaréis y allí iréis. Ahí vas a ir. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios y vuestros diezmos. No vayas a esos otros lugares. Esos otros lugares no son Dios. No son los que te proveen. No son los que te sustentan. Y el lugar que Dios eligió fue Jerusalén. Dios le dijo desde David y luego le dijo a Salomón: mira, va a ser una casa para mí. Va a ser un lugar donde yo voy a habitar. Desde el tiempo de Moisés, Dios le dijo: hazte un santuario para que yo habite en medio de ustedes. Y ahí estaba el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, donde estaba la chequina. La chequina era lo que era el arca del pacto, la presencia de Dios. Y se menciona que desde el tiempo de Moisés ese lugar resplandecía. Y la columna de fuego, cuando se colocaba en un lugar, ahí se colocaba la chequina. Y no avanzaban hasta que la columna de fuego se movía. Y cuando finalmente Dios, a través de Salomón, se coloca el templo en Jerusalén, se coloca el lugar santísimo. Y se coloca justamente, dice que estaban ahí trabajando los trabajadores y se encontraron con una roca que no pudieron removerla. Y le escarbaron para quitarla, para sacarla, para poner plano todo, y no pudieron. Entonces no les quedó otra más que colocar el lugar santísimo arriba de esa roca. Ahí estaba la chequina. Ahí estaba el arca del pacto. Era el lugar donde se hacía el día de la expiación, donde entraba el sumo sacerdote con la sangre y colocaba la sangre en las 4 partes de ahí del arca del testimonio para expiación del pecado de todo el pueblo. Cuando Dios perdonaba el pecado de todo el pueblo y limpiaba el santuario del pecado. Y Salomón, el día que dedica el templo en Jerusalén, me gusta la oración. No sé cuántos de ustedes han leído esa oración de Salomón. Es una oración muy bonita. Es una oración donde Salomón dedica el templo pero intercede por el pueblo. Y donde todo israelita venía cada año y venía con sus corderos, hacía el sacrificio. Y se hacía después del día de la expiación la fiesta de los tabernáculos, donde la gente iba por una semana a estar en el campo, habitar en el campo y recordar que Dios los había sacado de Egipto y habían caminado por el desierto, pero que fue Dios quien los cuidó de las culebras, de los animales, de las fieras. De todo eso Dios los había cuidado. Y entonces cada año se hacía y venían las personas. Y dice aquí Primera de Reyes 8:33: cuando tu pueblo Israel sea derrotado delante de un enemigo por haber pecado contra ti, si se vuelve a ti y confiesan tu nombre y oran y te hacen súplica en esta casa, escucha tú desde los cielos. Y así viene una serie de cosas que Salomón dice: si tiene hambre tu pueblo, si vienen las pestes, si viene alguna epidemia, si viene algo, pero tu pueblo viene a esta casa y ora, inclina tu oído y escucha desde los cielos y atiende sus peticiones.
Es una oración muy bonita. Y hermanos, Dios, lo que más le gusta es la obediencia. Él se congratula con que tú y yo hagamos su voluntad. Es bonito traer la ofrenda, es bonito traer los diezmos, es bonito el que tú hagas algún servicio para Dios, pero lo que más Dios aprecia es un corazón contrito y humillado y que haga su voluntad. De nada sirve, dice Dios, traer sacrificios, traer ofrendas, si no lo haces conforme a su voluntad. En varios versículos de la Biblia Dios menciona, dice, estoy hastiado de tanto sacrificio, de tantos becerros que traen y los matan, pero no hacen mi voluntad. No me buscan. Vienen solamente por un sentimiento de culpabilidad y para ofrecer el sacrificio y para que les quite el pecado, pero para seguir pecando, porque no quieren hacer mi voluntad. Pero cuando tú y yo venimos a la casa de Dios y hacemos su voluntad y suplicamos a Dios, dice, Él escucha desde los cielos. Sí, enséñales el buen camino por el que deben de andar. Y envía lluvia sobre tu tierra, la que diste a tu pueblo por heredad. Todo lo que tenemos, todo lo que tú y yo somos, es por la heredad de Dios. Es por herencia de Dios. Es porque Dios nos los da. Si tienes una familia, es porque Dios te la dio. Si tienes una casa, es porque Dios te lo dio. Si tienes una profesión, un oficio, una carrera, es porque Dios te dio la capacidad para tenerla. Todo lo que tú y yo tenemos y somos es por herencia de Dios. Es por la gracia de Dios. Sin embargo, Oseas 10:1. Vamos a abrir la Biblia, a ver si. Ese reloj avanza muy rápido, pero vamos a ver qué tanto podemos avanzar. Si no nos vamos a quedar, vamos a avanzar algo y en la tarde le vamos a seguir. Tenemos otras dos partes. A ver hasta dónde podemos avanzar. Oseas capítulo número 10 y el versículo número 1. Si abren su Biblia, y vamos a encontrar, aunque está ahí, pero es bueno a veces abrir la Biblia. Israel es una frondosa viña que da de sí abundante fruto. Cuanto más abundante era su fruto, más se multiplicaban ¿qué? Los altares. Dios se pone triste. Dice, mientras más abundancia tiene, más se multiplican los altares a Baal. Cuanto más rica era su tierra, más hermosos hacían sus pilares sagrados. Dios, no sé qué hacer, dice, no sé qué hacer. El tiempo en el que le toca predicar a Oseas es en el tiempo del rey Jeroboam II. Y en el tiempo de Jeroboam II conquistaron muchos pueblos, le estaba yendo muy bien. Al pueblo de Israel le estaba yendo muy bien. No pagaba tributos a las demás naciones. Ellos estaban conquistando otros pueblos. Entonces de pronto viene Oseas y predica y dice, volvámonos a Dios. El capítulo número 6, volvámonos a Dios. Él nos herirá, pero Él nos sanará. Él tal vez te puede permitir que pases por un momento difícil, pero es para sanarte. Es porque te ama. Sin embargo, aquí dice Dios, dice, entre más les doy, más se alejan de mí. Entre más bendiciones reciben, más altares a otros dioses hacen. Mientras más dinero tienen, mejor hacen los pilares, más bonitos. Le pagan a alguien para que los decore, para que los haga más bonitos para adorar a su Dios. Y ahí tenemos los pilares.
las figuras que hacían a los dioses, al dios de la luna, al dios del sol, a Venus, a Mercurio, y tenían una constelación de dioses del cielo que adoraban los israelitas. Mas yo he sido el Señor tu Dios desde la tierra de Egipto. No reconocerás a otro Dios fuera de mí, pues no hay más que, no hay más Salvador que yo. Yo estuve contigo desde la tierra de Egipto. No hay más Salvador que yo. Yo soy tu único Dios. Soy el único Dios de toda la tierra. No hay más. Sin embargo, los hijos de Dios estaban yendo a adorar a Baal. La gente que era bendecida por Dios, la gente que era prosperada por Dios, estaba yendo a agradecer esas bendiciones que Dios les daba, las iba a agradecer a Baal. Y a Baal le llevaban el trigo, la cebada, el vino, la plata, el oro, el incienso. Iban y hasta sus propios hijos le ofrecían. Ese era el pueblo al que Dios llamó a Oseas para que fuera a predicar. Yo te cuidé en el desierto, en tierra muy seca, cuando comían sus pastos y se saciaron, y al estar saciados se ensorbeció su corazón, por tanto se olvidaron de mí. Yo los cuidé en el desierto, pero cuando llegaron aquí y encontraron los pastos verdes, se saciaron y comieron las uvas, los higos, las granadas, los duraznos, las frutas. Estaban tan llenos que se olvidaron de mí. Ya no necesitamos a Dios, ya no necesitamos orar, ya no necesitamos ayunar, ya pasó el desierto. Ahora estamos en otra época, estamos en otro tiempo. Oseas predicaba, pero la gente no escuchaba. Oseas salía a predicar, pero la gente no le escuchaba. Y Oseas, él en su corazón decía: Señor, que la gente escuche, que la gente se vuelva a ti. Y él, yo me lo imagino que un día él cayó de rodillas y dijo: Señor, ¿cómo le voy a hacer para que mi predicación tenga poder? Para que la gente se vuelva a ti, para que la gente me escuche. Y estuvo orando y orando y orando. Y Dios le dijo: ¿de verdad quieres tener poder en tu predicación? ¿De verdad quieres llegar al corazón de las personas? Dios le dijo: sí, Señor, yo quiero hacer eso. Quiero tener el poder de tu Santo Espíritu. Dios le dijo: está bien. A veces tú y yo pedimos lo que no sabemos. A veces tú y yo pedimos sin pensar, sin saber lo que estamos pidiendo. Y entonces Dios le dijo: bueno, si quieres eso, vas a hacer lo que yo te diga. Sí, Señor, yo voy a hacer lo que tú me digas. ¿De verdad? Sí, lo que tú me digas, eso voy a hacer. Y ahí encontramos la historia esta del libro de Oseas. Y Dios le dice: ve y toma a una mujer, en una versión más amigable, sacerdotisa de Baal. Y Oseas seguramente que fue un shock para él. No, Señor, ¿cómo me estás pidiendo eso? ¿Sí? ¿Quieres predicar con poder? Ve y toma una mujer, sacerdotisa de Baal.
Y Oseas va a ese lugar. Y vimos en el tema pasado, ¿verdad? Para ya no repasar, donde finalmente Oseas se encuentra con Gomer. Y dice, cásate conmigo. Gomer, seguramente también para ella fue un shock. Un profeta. Que venga y me diga que me case con él. Es un profeta de Dios. Y yo estoy aquí con Baal. Estoy adorando a Baal. Me está yendo muy bien. Tengo vestidos, tengo alhajas, tengo joyas, tengo plata, tengo oro. Y este hombre me dice que me case con él. Bueno, si nosotros vemos un poquito la versión original, dice, ve y toma. Y esta misma palabra se usa para cuando Enoc caminó con Dios y dice, y lo tomó. O sea, lo llevó Dios. ¿Cómo fue la forma que Oseas convenció a Gomer para que saliera de eso y se casara con él? No sabe, no tenemos no lo dice la Biblia. Pero finalmente dice aquí que ella posiblemente fue una dote muy grande, posiblemente fue apelar a sus sentimientos, posiblemente fue decirle, recuerda cuando eras niña y que teníamos la ilusión de predicar, de que las cosas fueran diferentes. No sabemos lo que usó Oseas, si apelar al corazón de ella, de los sueños de niña, si él tuvo que dar una dote muy grande para que ella aceptara a Diblaim, su papá. Pero finalmente ella acepta. Y entonces, yo en lo personal sí creo que ellos se conocieron antes y que sí hubo amor anterior y que la enamora. No es hacia la fuerza, sino que finalmente Oseas hace una y mil cosas para enamorarla y para que ella acepte que sea su esposa. Y le dice, mira, cásate conmigo. Las cosas van a cambiar. No tienes que estar danzando aquí. No tienes que estar vendiendo tu cuerpo. No tienes que estar adorando a Baal. Es Dios. Baal no es nada. Baal es un pedazo de madera. Es un becerro que puede ser de metal, de madera o de piedra. Pero no escucha. Es Dios quien realmente es quien provee de nosotros. Y finalmente ella acepta. Y me gusta mucho esta imagen y este canto. En la tarde les digo la historia de este canto, está muy, muy impresionante. Yo quisiera hablarles del amor de Cristo. Nadie pudo amarme como Cristo. Nadie, en inglés es, nadie me cuidó. Nadie pensó tanto en mí, de sacarme de ahí de donde yo estaba. Y yo me imagino que finalmente cuando Gomer acepta y dice que sí, y tal vez se encuentra con una amiga de las que estaban ahí, de las sacerdotisas, y entonces le dice, ¿estás loca? ¿Cómo que te vas a casar con Oseas? Es un profeta. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ser tú la esposa de un profeta? Y entonces tal vez ella en su corazón le dice, yo quisiera hablarte del amor de Oseas. Es que nadie me habló como él.
Nadie me ha buscado tanto como Él. Nadie ha puesto sus ojos en mí como Él. Para los demás soy mercancía, para los demás soy un cuerpo que danza, que se vende, que recibe ofrendas. Pero para Oseas, cuando Él me mira, soy todo para Él. Nadie me amó como Él. Él vino hasta donde estaba yo. Y aunque sí llevo tiempo de sacerdotisa y sí todo el mundo sabe quién soy, pero a Él no le importó. Él vino y me rescató. Y por eso, finalmente, yo me imagino ahí a Gomer con su corazón derretido, ¿no? A tanto amor, o sea, ver tanto amor de parte de Oseas, que no le importó, que tal vez tuvo que luchar contra sus padres, contra la gente que le rodeaba. Y entonces él finalmente, su corazón, fue tan grande su amor por Gomer, que fue y la tomó. Y Gomer seguramente que tal vez ella decía, es que nadie, o sea, ¿quién se iba a fijar en mí? ¿Quién iba a pensar que yo me iba a tener una boda cuando inicié por ese mal camino? No pensé que fuera a llegar tanto, pero mira, ahora he llegado a estar a veces todo el tiempo casi ebria, a andar mal casi todo el tiempo. Sí, hay música, sí hay risas, sí hay todo eso, pero al final del día, cuando toda la gente se va y me quedo en mi cuarto oscuro, estoy vacía. No queda nada. Después de que se quite el maquillaje, después de que se quite el antimonio que me pongo en los ojos y el pelo que me lo atavío, estoy vacía. Pero Oseas llena mi corazón. Él me ha devuelto el valor. Él me ha regresado la dignidad. Voy a ser la esposa de un profeta. Y comenzaremos una nueva vida. Seremos felices. Disfrutaremos del amor de Dios. Pero ¿y la plata? ¿Y el oro? ¿Y los vestidos? ¿Te vas a acostumbrar a tener otra vez una vida sencilla, humilde, después de estar con tantos lujos? No lo sé, pero quiero intentarlo. Estoy feliz, estoy contenta, me llena, estoy en paz, me siento restaurada, me siento perdonada, me siento amada. Eso me imagino alguna conversación así de Gomer con las otras personas, como cuando tú y yo somos restaurados por Dios. Como cuando Cristo Jesús llega a mi corazón y te cambia la vida, te transforma, te da paz, te da alegría, te da bendición. Es cierto, a veces no tienes los mismos lujos que tenías antes, no tienes la misma vida que tenías antes, llena de fiestas o de otras cosas, pero tienes paz. Te sientes libre, te sientes feliz. Y ahí estaba con su nueva vida. Y posiblemente, ¿no? Posiblemente mientras platicaban ahí, Oseas y Gomer, y, y Gomer le preguntaba, y dice, Oseas, ¿qué viste en mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué te fijaste en mí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué, por qué me sacaste? ¿Por qué pagaste una dote tan grande? ¿Por qué hiciste toda la fiesta de la boda? ¿Por qué me trataste como una doncella? ¿Por qué me tratas como una princesa? ¿Por qué me tratas como una reina? Y Oseas tal vez se quedaba mirándola y le decía, es que mira, una dulce sonrisa en tus labios es felicidad.
que mira, ver una puesta de sol a tu lado es... Y tal vez Gomer decía, felicidad. Y tal vez hacían algo así, ¿no? Y Oseas le daba una frase y Gomer contestaba, pues ya se la sabía, ¿no? Felicidad. Una noche estrellada abrazado contigo. Aunque no tenga carros, aunque no tenga mucho dinero, pero es felicidad, es todo lo que necesito. Dios y tú es todo lo que necesito para ser feliz. No necesito nada más. Tú eres con Dios mi felicidad. Y no sé por qué, pero a veces los enamorados, ¿verdad? Hablan de estar en la lluvia, bajo la lluvia. Es que estás tan feliz que si llueve, ¿cuál es el problema de caminar bajo la lluvia? ¿Hay problema? No, hombre, no. No hay problema. Caminas tomado de la mano y si estás tomado de la mano de la muchacha, ¿verdad? Y llueve, estás feliz. No hay problema. Es felicidad. Y no sabemos si compusieron algún canto, alguna cosa, ¿verdad? Pero hubiera sido bonito escucarlos ahí, tan felices, están irradiando de tanto cariño, de tanto amor. Y en medio de ese amor nace, Oseas capítulo número 1, nace el primer hijo. Entonces estaba bien feliz, Gomer, contenta, feliz. Y ahí estaban contentos. Y entonces le dice Gomer a Oseas, ¿y cómo le vamos a poner? ¿Cuál va a ser su nombre? Y entonces Dios le dice a Oseas, ponle por nombre Jezreel. Y esta mañana cuando yo miraba el nombre de Lucianita, imagino que cuando vieron el nombre, ¿qué nombre le vamos a poner? Y todos los padres, ¿verdad? Que no, porque los nombres tienen un significado especial. Y tal vez Gomer decía, no, vamos a ponerle de esa manera. Pero entonces Oseas le dice, mira, es que Dios me dijo que le pongamos Jezreel. Dios siembra. Y Gomer se queda y dice, ¿y eso qué es? ¿Y por qué? Y voy a avanzar nada más hasta aquí y ya terminamos y en la tarde le continuamos. El valle de Jezreel era un valle muy fértil. Y ahí en ese valle Acab colocó un palacio. Estaba cerca de Samaria. En ese valle, el rey Acab cuando puso su palacio, al lado del palacio estaba una viña. Y esa viña era de un hombre que se llamaba Nabot. Y entonces Acab se queda mirando a la viña y dice, oh, qué bonita viña. Entonces va con Nabot y le dice, oye, mira, me gustaría comprarte tu viña. Dime cuánto vale. Te lo doy en oro, en plata o como tú quieras, en ganado, como tú quieras, yo te lo pago. Te la compro. Y entonces Nabot le dice, mire mi rey, mi señor, discúlpeme, pero esta viña me la heredaron mis padres y no se la puedo vender. Entonces Acab se va a su palacio y entonces va triste, lo ve la reina Jezabel y entonces le dice, ¿por qué estás triste? ¿Qué te pasó? Dice, es que mira, ya le cuenta lo que pasó. Y le dice Jezabel, ¿qué acaso tú no eres el rey? Tú eres el rey. Tú puedes obtenerla. ¿Cómo que no la puedes obtener? Entonces, ¿qué eres o qué? ¿Un pelele? Eres el rey. Jezabel manda llamar a unos hombres, levantan un falso testimonio contra Nabat y lo mata. Y ahí finalmente Jezabel le dice, mira, ya está listo. Dios no aprobaba eso. Y Dios le dice a Elías, ve con Acab y dile que lo que hizo
está mal. Que la sangre de esa familia, la sangre de ese hombre va a caer sobre él. Y Acab se pone triste, clama a Dios, pide perdón a Dios, dice, es verdad, hemos hecho mal. Y Dios le dice, mira, porque tú te arrepentiste, dice, todo esto no va a acontecer en tu tiempo, pero cuando vengan tus hijos y cuando tú mueras, todo esto se va a cumplir. Y allí encontramos, entra un hombre, después de que muere Acab y vienen los hijos de Acab a gobernar, Joram, que era un hijo de Acab y estaba gobernando en vez de Ocosías su hermano. Entonces Dios le dice al profeta Eliseo, dice, manda a alguien a ungir a Jehú, porque él va a tener una misión de acabar con la familia de Acab. Jehú es ungido como rey. Finalmente Joram, viene Jehú, lo mata, y justamente cuando él muere, que es atravesado por su flecha y sale de su corazón, y cae justamente en la heredad de Nabot, para que se cumpliera la profecía que Dios le había dicho. Jezabel todavía vivía. Y cuando Jezabel se da cuenta de eso, entonces Jezabel dice en Primera de Reyes, el capítulo número 9, y dice ahí que cuando escucha eso y que viene Jehú con sus carros, entonces ella se pone antimonio en sus ojos y se atavía su pelo y se pone en la ventana y le da el saludo a Jehú. Y entonces Jehú se queda mirando a la ventana y están los eunucos ahí y les dice, ¿qué tienen que ver ustedes con esa mujer? Dice, échenla, tírenla. Y la tiran al piso. Y entonces finalmente ahí se cumple lo que Dios le había dicho a través del profeta Elías, a Acab. Apreciados hermanos, Dios no se olvida. Jezreel, Dios siembra. Y lo que tú siembras, eso se cosecha. El pecado tiene sus consecuencias. Sin embargo, no sé si ustedes se podrán en el lugar de Gomer, bueno, ¿y qué culpa tiene mi hijo? Estamos felices, estamos contentos. ¿Por qué le vamos a llamar Jezreel? Porque después de eso Jehú mató a los 70 hijos de Acab. Pero no conforme con eso, sino también empezó a matar a toda la familia y a más familia, lo cual ya Dios no aprobó. Una cosa son los juicios de Dios y otra es la venganza que tú tienes personal con las personas. Y por eso Dios le dice, ponle Jezreel, porque Dios no se olvida. Y porque la sangre que derramó Jehú también va a ser reclamada. La dinastía de Jehú también va a ser quitada. Porque ellos se han olvidado de mí, porque no han hecho conforme a mi voluntad. Así exterminó Jehú a Baal de Israel. Con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, que hizo pecar a Israel, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Y Jehová dijo a Jehú, por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que está en mi corazón, sus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. En esta mañana yo les invito para que ustedes y yo veamos el amor de Dios. Veamos que Dios nos restaura, que Dios busca nuestra restauración. Pero también es importante que cuidemos de andar en los caminos de Dios. Cuando Dios te restaura, no es para que sigas en tus propios caminos. Cuando Dios te restaura,
es para que vivas de acuerdo con su voluntad. En la tarde continuaremos con la otra parte de la historia y esperamos que Dios nos ayude para que todos juntos en este día podamos volvernos a Dios, podamos ver el amor de Dios, que Él cuida de cada uno de nosotros.